Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión voy a hacer este es, ¿qué? Cuphead, Cuphead, perdónenme. Mide 25 centímetros de alto. Hice el color azul porque el rojo se me acabó el color. Pero vean, es lo mismo en color rojo. Les indico las partes que van diferentes, los colores, o sea, en qué se distingue uno del otro. Espero que les guste este muñeco. Vean. Creo que es de un videojuego, pero no estoy muy segura. Y entonces, espero que les guste. Y ya cumplí otra petición más. Regálame una manita arriba, un lindo comentario y espero que te suscribas para que sigas mis demás tutoriales. ¿Ok? Comenzamos con la lista de materiales. Ok, ya vieron que hice a Cuphead. Cuphead. Es en color rojo y azul, pero yo nada más voy a hacer el azul porque no tengo rojo. Ya me empiezo a quedar sin colores. Ok, estoy usando estambre angorita en color azul para el short y los zapatos, blanco para la cabeza, que es la tacita, y negro para el cuerpo. ¿Ok? Entonces, va a haber unas diferencias en la nariz y si quieren hacer el rojo, pero nada más es en la nariz y en los ojos, pero eso ahorita lo explico. Voy a utilizar un gancho del número 3. Voy a utilizar fieltro blanco y negro. Y voy a utilizar creo que 2 botones en color amarillo o algo así, porque creo que llevan como el de Mickey Mouse, llevan así los botones. Espero que me salga. Yo sé que no es muy conocido aquí en México, pero para los del extranjero sí es muy conocido. Espero que les guste y voy a hacer el mejor esfuerzo para sacarlo bien. Esta es una petición de una chica que la verdad, perdóname, no me acuerdo, porque como me la hiciste hace tiempo, espero que aún quieras el amigurumi. Una disculpa, pero es que he tenido mucho trabajo de peticiones y entonces como que voy viendo como cuál me podría salir y cuál no. Y entonces así lo voy llevando. Voy a tejer primero los brazos y regresamos haciendo lo demás. Ok, miren, las manitas sí son iguales en el blanco, en el azul y en el rojo. Entonces, voy a hacer la manita primero y luego los deditos. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con el color blanco y voy a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta voy a hacer una cadena y tejo un aumento en cada punto. Donde subo la cadena, ahí mismo empiezo el primer punto, ¿ok? Todas las vueltas las voy a cerrar con un punto deslizado y subo con una cadena, por si se me olvida mencionar. Ya casi termino. Y listo. Quedaron los 12 puntos bajos. Ahora, en la vuelta 3, voy a hacer una cadena y hago de la 3 a la 6, punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok, en la vuelta 7 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 3 veces y me va a dar un total de 9 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok,
Ya que terminé la vuelta 7, voy a cambiar a color negro. Corté el blanco, doblo la punta, lo tejo, jalo y hago el amarre. Así vamos a cambiar el color siempre. Por si no lo saco después, ya te enseñé a cambiar el color. ¿Ok? Entonces, yo hago un amarre. Dicen que no es necesario, pero yo lo hago. Ya saben, la confiada y unos cuates. Entonces, ok. En la vuelta 8 a la 15, en la vuelta 8 voy a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Lo tejo, son 9 puntos bajos y regreso. Punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Así. Ok, de la vuelta 9 a la 15 vamos a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, llegué a la vuelta 15, vamos a cortar y rematamos. ¿Qué vamos a hacer? Voy a hacer el puñito, pero primero vamos a rellenar. Así. Traten de no rellenar tanto. Así para que no quede tan elevado el brazo. ¿A qué me refiero elevado? Que cuando lo peguemos en el cuerpo quede así como volando. Entonces, vamos a agarrar el color blanco y voy a hacer una cadena y sin soltar las puntas voy a jalar hacia arriba y queda así. Entonces, aquí voy a agarrar, o si quieren donde, pues sí, en cualquier punto. Voy a hacer esto. Con la manita viendo hacia el frente, hacia allá, voy a hacer esto. Jalo, tejo una cadena y ahí mismo hago un punto bajo. Son las cadenitas que dejé sueltas aquí. Entonces voy a tejer punto por punto aquí en el puño. Cierro, subo con una cadena y hago otra vuelta más, punto por punto. Pero ahorita hacemos esta vuelta y regreso para explicarles la siguiente vuelta. ¿Ok? Entonces punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, aquí en la vuelta 2 subo con una cadena y tejo punto por punto, tomando el punto completo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Y ya rematamos. Ya quedó el puñito, miren. ¿Ok? Ok, vean, ya quedó. Ahora, voy a hacer los deditos. Los deditos voy a hacer. Son muy simples. Son 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Tejo de la vuelta 2 a la 4, punto por punto. Son 6 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo, remato, pero dejo estambre para poderlo pegar, ¿ok? Para poderlo coser a la mano. Y vean, queda así, volteo esta parte así y tejo las 2 vueltas que me faltan, ¿ok? Las tejo y regreso. Ok, miren, ya los terminé, rematé y dejé estambre. Vamos a hacer 2 más. Bueno, en mi caso son 2 más porque nada más es una manita. Pero si vas a hacer las manitas juntas son 6 dedos.
pero hago los 2 más y regreso. Ok, ya hice los 3 deditos y entonces vamos a pegarlos. Uno lo dejé corto porque vean, siempre me sobra mucho hilo para unirlo. Voy a empezar con el de en medio y voy a ponerlo en el mero centro de la manita. Y hago esto, punto por punto. ¿Ok? Así. Así. Y ya quedó. Ahora, me voy para este lado. Agarro el que no tengo estambre de más. Esto lo escondo. Así. Y clavo. Y lo pongo al lado. Entonces, voy a unirlo. Así. 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 Muy bien. Y entonces, ay, perdona, lo clavo y lo mando a otro lado. Y así pego el último, al ladito del otro lado, aquí. Lo pego y ya quedó, ¿ok? Ya tengo el puñito, ya tengo la manita y entonces termino de pegar el otro dedo y regreso. Ok, vean, ya quedaron las manitas. Llevan unas líneas negras aquí, pero esas voy a ponerlas al final, ya que haya pegado al cuerpo. Ok, vamos a hacer la piernita. Con la piernita también vamos a hacer su adorno en el zapatito. Ahí está. Y entonces vamos a comenzar con el color azul. Voy a tejer 2 cadenas. Y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta, jalo y subo con una cadena y ahí mismo hago el primer punto, que es un aumento. Y tejo 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 5 voy a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Subo con una cadena y tejo los puntos, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 y 7 vamos a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 voy a hacer una cadena, 6 disminuciones, 1, 2,
3, 4, 5, 6 y 12 puntos bajos. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 9 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución, 3 veces y me va a dar un total de 15 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, así. Ok, en la vuelta 10 voy a cambiar a color blanco. De la 10, en la vuelta 10 voy a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Son 15 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok, en la vuelta 11 a la 18 voy a tejer punto por punto. ¿Ok? Si es tu primer piernita, terminando las vueltas puedes rematar. La segunda pierna no la remates para poderla unir. ¿Ok? Entonces, la tejo de la 11 a la 18 y regreso. Ok, ya quedó. Vean. Entonces, ahora vamos a unir. Al final hago el adornito, no se preocupen. A ustedes les van a quedar así. Entonces, ahorita, pero después ya le ponemos el adornito este. Entonces, en la vuelta 19 voy a hacer una cadena, 10 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3 cadenas, alineo, clavo y tejo 15 puntos bajos de esta pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y tejo 3 puntos bajos en las 3 cadenas. Va 1, 2, 3. Y luego tejo aquí 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y cierro la vuelta con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 20 vamos a hacer prácticamente casi lo mismo. Es una cadena, 10 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tejo 3 puntos bajos en las 3 cadenas, 2, 3 y tejo 15 puntos bajos en la segunda pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y tejo 3 puntos bajos en las 3 puntos bajos que había tejido anteriormente sobre las cadenas. Y luego tejo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y me da un total de 36 puntos bajos. ¿Ok? En la vuelta
21 y 22 voy a tejer punto por punto. 36 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 23 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 4 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 2, 3, 4 y la disminución. Termino y cambio a color negro. Ok, en la vuelta 24 ya cambié a color negro. De la vuelta 24 a la 27 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos, los tejo y regreso de la 24 a la 27. ¿Ok? Así. Punto por punto. Vamos a tejerlos y regresamos. Ok. Esta parte va a ser igual con el rojo, ¿eh? O sea, lo único que cambia es el color azul, pero todo sigue siendo para el rojo también. Entonces, en la vuelta 28 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 3 puntos bajos, una disminución, lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 29 a la 31 voy a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok, en la vuelta 32 vamos a hacer esto. Voy a unir los bracitos. Entonces, hago esto. Una cadena, 2 puntos bajos y parto a la mitad de tal manera que quede la manita, o sea, parto la mitad del brazo, pero que la manita quede a la mitad. Bueno, no sé si me estoy explicando, pero vean, ay, es que quedó así como muy feo. Y voy a unir el brazo por 4 puntos bajos. Va 1, 1, 2, 3 y 4. Y tejo 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y tomo el otro brazo. Y vean, parto a la mitad y clavo. Y va 1, 2, 3 y 4. Y tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Y vean. Hasta aquí todo vamos igual con el color rojo, ¿eh? Creo que nada más serían las partes, el short cambiaría nada más de color, o sea, es lo mismo. Esto es lo que cambia de color también. Lo que es diferente creo que son los ojos, pero todo lo demás es igual. Ay, el popote creo que sí es diferente, pero tenemos que hacerlo igual, solamente que uno va doblado y el otro va recto.
En la vuelta 33 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución y me da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 34 es una cadena, 3 puntos bajos, una disminución, un punto bajo, 2 disminuciones, un punto bajo, una disminución, 3 puntos bajos, una disminución. Ay, me tronó mi muñeca. Y hago un punto deslizado. Y me da un total de 13 puntos bajos. ¿Ok? En la vuelta 35 hago una cadena, 5 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos. Y nos da un total de 12 puntos bajos. 4, 5, la disminución y 6 puntos bajos. Lo tejo, cambiamos de color blanco. ¿Ok? Ok. En la vuelta 36 voy a tejer una cadena y hago punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Punto por punto. Así. Ok, en la vuelta 37 voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 12 aumentos y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok, en la vuelta 38 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 12 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 39 voy a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. 3, 4, 5 y el aumento. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 40 voy a hacer una cadena y tejo 6 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok, de la vuelta 41 a la 51 voy a tejer punto por punto. No hay pierde. Lo tejo y regreso. Yo lo marco porque luego me distraigo y no sé en qué vuelta voy, ¿ok? Pero no es necesario. De la vuelta 41 a la 51 tejo punto por punto y regreso. Ok, miren, ya quedó hasta la vuelta 51. No sé si agregarle 2 vueltas más. Yo creo que sí. Y vamos a hacer la vuelta 52, 53, punto por punto. ¿Ok? Y vamos a rematar. ¿Sale? Así. Ok, ya terminé las 2 vueltas, ¿no? Ya rematé y entonces voy a poner el sostén para la cabeza. Puedes utilizar una barra de silicón, pero la verdad no tengo ahorita. Bueno, de hecho no tengo. Nunca tengo, pero
Lo menciono por si ustedes le quieren poner la barra en vez del palito. Yo le pongo el silicón para que no se mueva y lo atravieso. Ok. Ahí está. Entonces, pongo el relleno alrededor del palito. Ahí está. Y ya quedó. Si lo ven muy largo, pueden cortarlo más. Eso no es problema. ¿Ok? Nada más que aquí no está rellenando bien el cuello. Ahí está. Y vamos a hacer la tapa de acá arriba. Y ahorita lo relleno más. ¿Ok? Ok. Con el color blanco voy a hacer 2 cadenas. En la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 5 y 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta jalo, hago una cadena y hago 6 aumentos. Y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 3 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 5 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces, hay 6, una disminución, no es cierto. 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar el total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 7 voy a hacer 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok, en la vuelta 8 voy a hacer 6 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. ¿Ok? Lo terminamos. Voy a rematar, pero voy a dejar estambre. Y voy a hacer un círculo un poco más pequeño que la orilla de este círculo para ponerle como refuerzo. Porque ¿saben qué? Si no le pongo el cartón, se va a hacer como globito. Entonces necesito que esté parejito. Entonces lo tejo, remato, dejo estambre para unirlo y regreso. Ok, entonces miren, ya hice el círculo así, más o menos. Voy a ponerle silicón líquido y lo hago para que quede tiesecito esa parte y la orilla no la toco porque con eso voy a unir a la parte de la cabeza. Pero primero tengo que pegar esto. Así.
Y entonces, ya que lo pegué, vamos a unirlo a la cabeza. Pero voy a rellenar bien, bien, bien esta parte. Y entonces, voy a hacer esto. Punto por punto. Voy a unir. ¿Ok? Porque hay 48 puntos bajos de un lado y 48 del otro. Entonces, así. ¿Sale? Lo coso, relleno bien, bien y regreso. Ok, miren, ya quedó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer el asa que va aquí atrás. Para eso vamos a tejer con estambre. Ah, no, espérenme, antes que eso. Voy a ponerle el adorno del pie antes de que se me olvide. Volteamos boca abajo el muñeco y la cabeza va hacia mí. Voy a hacer una cadena y hago esto. Y queda así. Tomo la mitad de lo del piecito y ahí jalo y voy a tejer una cadena. Ahí mismo hago el primer punto bajo y me voy punto por punto. 2 vueltas de punto por punto, lo tejo y regreso. Y ya con eso, ¿ok? Ya quedó. Entonces, lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedaron los 2 piecitos. Este es el excedente. Ahí está. Y entonces, ya nada más lo bajé así tantito, esto como el adornito. Entonces, ahora sí voy a hacer la agarradera de la taza. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y cierro así, con un punto deslizado. Así. Subo con una cadena y tejo punto por punto. Ay, pero voy a esconder este estambre. Entonces, subo con una cadena y tejo punto por punto. Son 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Y va a quedar así. Entonces, tejo de la vuelta 2 a la, ¿qué será? 15, punto por punto, cierro con un punto deslizado, subo con una cadena y tejo 6 puntos bajos en cada vuelta. Si son menos vueltas, aquí lo indico, pero tentativamente desde la vuelta 1 a la 15 los tejo y regreso. ¿Ok? Ok, miren, ya hice las 15 vueltas y ya quedó. Entonces, ahora lo rellené el tubito y voy a pegarlo en la espalda de la tacita. Así. ¿Ok? Y entonces, pellizquito abajo, pellizquito en la orillita y regreso. Y pego los dos lados. ¿Ok? Ok, miren. También esto va con el rojo. ¿Ok? Entonces, la nariz sí es diferente del rojo con el azul. La del rojo nada más va a ser 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos.
Es todo. La cierro y volteo hacia abajo la naricita como lo he hecho con las demás muñecas. En este caso, la nariz es un poco más grande. Y la voy a hacer en azul. La del rojo va a ser en rojo. Y entonces hago 2 cadenas. Y en la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. Hasta aquí va a ser la naricita roja. Y cuando les dije que se volteaba, se hace esto. Y queda así. Y ya quedó. Pero en la azul, no. Voy a subir con una cadena y voy a tejer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Así. Ahí va. Creo que es un videojuego, por lo que estoy viendo. Cierro cierro la vuelta y voy a tejer la vuelta 3 con un punto bajo por cada punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. O bueno, me los tejo de una vez. Sí, les decía que creo que es un videojuego por lo que estuve investigando. Pensé que era una caricaturita, o no sé si es la caricatura y luego salió el videojuego. Puede ser. Miren, aquí volteo y en la vuelta 4 voy a hacer una cadena y hago 6 disminuciones. Y rematamos. ¿Ok? Así. Ahí va. Así. Y cierro la vuelta. Ay, 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 ay. ¿Ok? Ahora, voy a rellenar. Voy a rematar. Y relleno. ¿Ok? Y ya quedó la nariz. Ok, el popote lo voy a hacer exactamente igual que la asa, pero voy a intercalar. Vean, son 3, 4, 5, 6 cadenas. La cierro así. Y luego subo con una cadena y tejo punto por punto. Son 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Volteo esto así y voy a tejer 2 vueltas con cada color. ¿Ok? Son 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6 y cierro la vuelta. Luego cambio al color blanco. Esto también es igual para el color rojo, nada más que con colores rojos y blanco. ¿Ok? Y así lo tejo 10 vueltas. Solamente 10 vueltas. ¿O qué será? No. Sí, 10 vueltas. Es que quiero hacer como que sean 3 tiritas de azul. Pero no sé. Voy a ver. Entonces, ahora hago 2 blancas. Así. Así. Y cierro.
y cambio. Entonces, tentativamente, si hago de la vuelta a la 8, ahora sí que hasta la vuelta 8 y vemos cómo va el tamaño, ¿ok? Porque yo creo que con eso sería suficiente, pero vamos a ver. Entonces, 2 de cada color, 2 vueltas cada color y regreso. Así. Ok, sí quedó hasta la vuelta 8. Entonces, vean, 2, 4, 6 y 8. Y entonces es lo mismo, nada más que en el rojo lo vamos a doblar así, pero en el azul, pues si quieren lo dejamos también dobladito. Lo voy a pegar con silicón líquido, al igual que la nariz. Los pego y regreso. Ok, mientras espero que seque lo del popote. Ay, espérenme porque voy a perder esto. Ok, voy a hacer esto. Voy a cortar un ojo. Estos sí son diferentes. Los del azul son ovaladitos y los del rojo son como medio círculo. Vean, o sea, los del azul son así, ¿no? Está la carita y son así. Los del rojo van así, aquí, así. Y la nariz va aquí y en el azul va en medio de los dos ojos. ¿Ok? Esa es la diferencia. La parte de en medio, ese sí es igual, van igual. Espérame, que me salió un poco largo. Ok. Creo que sí. Creo que van de este vuelo. Ahorita les digo cómo. ¿Cuánto mide más o menos? Es que estoy viendo la foto. Así. Así. Ok. Estos miden 4 centímetros por 3. Ok. La parte negra mide 2 por 3 centímetros. Más o menos. Ok. Y entonces, el negro es lo mismo, pero el blanco es diferente para para el color rojo. Y voy a cortar un triangulito aquí. Así. Corto otro triangulito. Así. Ah, no, los dos van hacia el mismo lado. Así. Así los ojos. Espérenme que aquí voy a cortar tantito. Y va así. Entonces, los pego y regreso. Así van. Voy a pegarlos el blanco con el negro primero y luego regreso. Ok, miren, ya pegué los ojitos así, en la parte negra. Y entonces ahora voy a pegarla aquí. Así. Ay. Ok, vean. Los pego y regreso. No sé si ponerle boquita, pero yo creo que sí. Voy a ver. Ok, la boquita va blanco, negro con rojo, la lengüita. Entonces, voy a ver si aquí.
voy a darle un poco de forma, pero no tan grande para que no se vea mal. Así. Y vamos a darle como si fuera una salchichita, así. Híjole, me quedó muy grande. Así. Sí. Va a medir 4 centímetros por 2 centímetros más o menos de ancho. Luego voy a hacer la lengüita. Y va a ser así. La de aquí. Así. Y la voy a pegar acá abajo. Así como sesgadita. Y le voy a dar la forma. Así. Y ya quedó. La voy a pegar. Ay, bueno. Se me pegó es que se me pega el alfiler porque como lo pongo para que no se seque el silicón. A ver. Ahí está. Y vean. Va a ir así. Ay, bueno, voy a pegarlo. Ahí está. Y la voy a inclinar un poquito. Así. Ok. Y ya quedó. Ok, ¿qué nos falta? El short. Vamos a hacer el short en color azul. Ok, ¿por qué hice primero los ojos? Para que fuera secándose. Y lo del popote y todo. Y ya después, yo ya ir haciendo el short nada más. Vamos a tejer 18 cadenas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y vean, cierro con un punto deslizado el círculo, así. Y voy a tejer una cadena y tejo punto por punto. ¿Ok? Son 18 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok. Ya terminé la primera vuelta, subo con una cadena y de la vuelta 2 a la 6 vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta, los tejo y regreso. Miren, va a quedar así. La primera la van a rematar y la segunda no, para poderlos unir. Entonces hacemos 2 tubitos de 18 puntos bajos cada vuelta, 6 vueltas y regreso. Ok, ya que tenemos los 2 tubitos, vamos a hacer en la vuelta 7 hago 10 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, ay, perdón, subí con una cadena y hago los 10 puntos bajos. Hago 3 cadenas y agarro el otro tubito. Y entonces, bueno, tejo 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahí eran 18 puntos, perdónenme, no sé por qué dije 15. 16, 17 y 18. ¿Ok? Entonces tejo 10 puntos bajos, 3 cadenas, 18 puntos bajos y 3 puntos bajos sobre las 3 cadenas que están aquí. 2, 3 y aquí tejo 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y cierro la vuelta. Luego, en la vuelta 8 y 10, de la 8 a la 10 voy a tejer. Ah, no es cierto. En la 8 voy a hacer 10 puntos bajos. Sí, ya la estaba arruinando. 2, 4, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tejo 3 puntos bajos en las 3 cadenas. 2, 3. Y luego tejo 15 puntos bajos. ¡Qué inercia con 15! 18 puntos bajos. ¿Ok? Son 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 puntos bajos. Ahora tejo 3 puntos bajos que habíamos tejido anteriormente en las cadenas. 2, 3. Y tejo 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y cierro la vuelta. Luego, en la vuelta 9 y 10 voy a tejer punto por punto y son 42 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 11 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 3, 4 y la disminución. 7 veces y nos va a dar un total de 35 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 y la disminución. Ok, vamos a tejer de la vuelta 12 a la 14 punto por punto. Lo tejo, remato y regreso. Ok, y ya quedó el shortcito. Entonces de la 12 a la 14 y regreso. Ok, miren, ya quedó. Espero que les haya gustado. Lo único que agregué fue que le cosí algo en los bracitos, en las manitas. Pero eso es sencillo. Nada más pasan 3 líneas en cada manita y ya. Espero que les haya gustado, que compartan, que se suscriban. Espero que les gusten mis tutoriales. Y vean, en la parte de atrás quedó así. Entonces, mide 25 centímetros de alto el muñeco. Espero que les guste y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.